Hola, buena noche. Soy Alberto Lerista Juárez. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada Relaciones Humanas en la Familia. ¿Qué vamos a ver en este ratito que vamos a estar juntos? Básicamente voy a hablar de 4 componentes que determinan un ambiente adecuado para el desarrollo de cada uno de los integrantes de la familia. Yo creo que todos tenemos la experiencia de vivir en una, ¿no? De repente habrá gente que diga, bueno, pues, ¿por qué es importante estudiar? Si a la familia, si pues de todas maneras sabemos qué hacer con ella. Bueno, no siempre. Y entonces me he dado la tarea un poquito como de ir investigando qué podemos hacer en relación a estar mejor, ¿no? A vivir mejor, a crear un ambiente adecuado para que nosotros vayamos encontrando las condiciones propicias para nuestro sano desarrollo. Debemos pensar primero que la familia evidencia ser el sistema central del ser humano, porque es donde encontramos básicamente la primera identificación con las personas, los valores más importantes, los objetivos del ser humano, su adaptación social, y de alguna forma todo esto nos remite tarde o temprano a lo que aprendimos dentro del seno familiar. Y debemos entender a la familia como un sistema, es decir, como un conjunto de elementos que son independientes pero a la vez complementarios, cuya acción influye de un miembro a cada uno de los demás integrantes de este núcleo familiar. Entonces, seamos muy conscientes de lo que le suceda a una persona de la familia, le va a afectar naturalmente a todos los demás miembros de la misma. Fíjense bien, porque nosotros cuando interactuamos con familias, con la nuestra propia, con otras, evidenciamos naturalmente o pensamos que la familia es lo que vemos o lo que escuchamos, ¿no? A veces vamos a las fiestas de algún conocido, de algún amigo, y de repente vemos cómo interactúan, cómo se comportan, cómo se llevan. Podemos ver que hay gente que se la pasa muy bien, se la pasan en ambientes muy agradables, muy felices, y pensamos que así es siempre el ambiente familiar. Pero pensemos, por ejemplo, en un ejemplo como un iceberg, donde la parte que flota en la superficie es básicamente muy pequeña en comparación a lo que hay de profundidad, lo que hay debajo del mar. Eso lo que vemos en las reuniones, en las fiestas, digamos que es como la pequeña punta que sale del mar. Debajo de todo esto están los hilos finos, la interacción, todo aquello que es una trama que tiene que ver con lo que la familia realmente es y lo que va a hacer que puedan enriquecer o no enriquecer a dichos miembros de la familia. Quiero que se den cuenta que debajo de esta estructura que digo, la parte profunda de la familia, voy a analizar 4 aspectos que creo que son los más relevantes y los más importantes. Primero, quiero que piensen cómo cada miembro de la familia tiene una valoración de sí mismo, ya sea positiva o negativa. La cuestión es cuál de las dos tiene. La segunda, cada persona se comunica dentro de la familia. La cuestión es cuál y cómo es el resultado de dicha comunicación. Cada persona también sigue reglas. La cuestión es qué clase de reglas y cómo funcionan para esta persona. Y finalmente, cada persona tiene un enlace con la sociedad. La cuestión es cómo y cuáles son los resultados de este enlace. Entonces, fíjense bien, porque de manera más sencilla puedo decir que los elementos que vamos a analizar en esta estructura que forma la trama familiar más profunda se encuentran la autoestima, que es el primer punto cuando hablo de la valoración, la comunicación, que es un factor esencial en toda interacción humana, las reglas que están dispuestas en cada familia y básicamente cómo las personas participamos en la sociedad o dejamos que la sociedad nos influya. Bueno, esto es parte de lo que hay en la trama. También quiero que piensen por un momento que en este entramado, que es más profundo, en la parte que no se ve, hay un proceso a la cual la familia se tiene que adaptar también, que no porque haya cambios, estos 4 elementos van a dejar de estar, ¿no? Y este proceso nosotros lo conocemos como ciclo vital de la familia, que empieza desde que la pareja se forma, ¿verdad? Porque cada persona que viene a conformar una pareja trae una historia, trae antecedentes, trae una cultura, trae una forma de relación con los otros miembros de su familia, que tarde o temprano también va a llevar a la nueva familia o pareja que se conforma. Viene el nacimiento de los hijos, ¿no? Porque
Muchas parejas viven su luna de miel hasta que llegan los hijos. ¿Por qué? Porque ya hay que atender a otra persona, hay que estar dándole un espacio. Y esto también es una crisis que puede generar conflictos dentro de la familia. La siguiente es cuando el niño empieza a ir a la escuela, ¿no? Cuando empieza más bien a hablar y a comunicarse y a expresar necesidades de otro tipo. Y dentro de esto también entra el ingreso a las escuelas, ¿no? Porque los niños entran en relación con otros niños, otras familias, ven otras formas de interacción y de repente pues ya no van cuadrando con lo que nosotros vamos enseñando en la casa. Bien, importante, ¿no? Es una de las más importantes y agudas cuando los jóvenes entran en la adolescencia. Yo creo que muchos de ustedes tienen hijos adolescentes y no sé si sea verdad o no, pero la adolescencia siempre se nos marca como una época difícil, ¿no? Para algunas personas y que cuesta trabajo, y hay estudios que apoyan esa idea, pero recientemente hay estudios que consideran que eso no siempre es verdad, ¿no? Entonces no podemos decir ya como una regla que la adolescencia es la parte donde hay conflictos necesariamente, ¿no? Otro elemento importante es cuando los hijos llegan a convertirse en adultos, dejan el hogar para independizarse y a menudo ocurren muchos sentimientos de pérdida para los miembros de la familia, ¿no? Cuando un hijo se casa, por ejemplo, una hija, ¿verdad? Los hermanos le extrañan, los papás también. De hecho, muchos regresan para pasar mucho tiempo ya casados todavía en el núcleo familiar y también es una situación crítica. Otra importante es cuando el joven adulto se casa y entonces hay parientes políticos que se integran también como elementos extraños que tenemos que aceptar, ¿no? De repente decimos cuando alguien se casa, no te casas solamente con la pareja, te casas también con la familia. Y entonces, bueno, también tenemos que estar conscientes de que eso genera crisis. Y una de las consecuentes después, bueno, es cuando los hijos se van, ¿no? Todos, porque queda lo que nosotros llamamos como el nido vacío, que es un estadio donde la pareja se vuelve a encontrar, pero después de una gran distancia porque se dedican a trabajar o bien a atender a los hijos y llega el momento en que puede parecer que son dos completos desconocidos. Muchas parejas aquí definen también su destino como pareja, ¿no? De repente, si no resuelven bien esta crisis, terminan separándose o haciendo otra situación, pero menos estar juntos. Entonces, vean eso. Y bueno, si sobreviven esta etapa, también es la muerte de alguno de los cónyuges, ¿no? Entonces, es importante considerar cómo vamos creciendo y en ese crecer es envejecer y finalmente la pérdida de uno de los cónyuges genera un impacto terrible en toda la familia. Entonces, fíjense bien porque todos estos elementos prevalecen tarde o temprano en los 4 que mencioné antes, en todas estas crisis que tiene que ir sorteando la familia. Fíjense que son situaciones a las cuales la familia se tiene que adaptar rápidamente, tiene que hacer cambios importantes. Y los 4 elementos que voy a insistir, autoestima, comunicación, las reglas y la forma en que interactúan como un sistema abierto o cerrado, les va a permitir sortear adecuadamente estas crisis. A partir de esos 4 elementos podemos tratar de identificar si hay familias nutricias o familias más que funcionales, hablo de nutricias, y familias que no lo son, ¿no? Voy a hablar de algunas características de familias nutricias y quiero que en primera instancia entendamos que en una familia nutricia los padres se consideran guías y no jefes autoritarios, ¿no? Es decir, el poder es manejado de una forma democrática, ¿no? No impositiva, y reconocen ante ellos los desaciertos igual que los aciertos, ¿no? Se reconocen ambas actitudes en cada integrante de la misma. Asimismo, hay disgusto, coraje o desengaño, tanto como alegrías, y se pueden manifestar abierta y llanamente. Estos padres, que son más democráticos, quizá tienen una característica como sobresaliente, que es comprender que los cambios son inevitables. Es decir, en una familia nutricia no se hace un esfuerzo por mantener las cosas como están. Los cambios que hay, de cualquier tipo, son comprendidos, son atendidos y son bienvenidos. Es más, los hijos pequeños, que son jóvenes, niños, infantes, se ven espontáneos y amables, son niños muy felices, digamos, y el resto de la familia los toma en cuenta como personas, ¿ok? Porque hay familias donde a los niños se les da un lugar aparte, ¿no? No se les toma en cuenta,
se les niegan opiniones, expresar sentimientos y situaciones de este tipo porque finalmente se piensa que no son personas, ¿no? En una familia nutricia se les da un lugar muy particular y entonces sí es importante que nosotros veamos cómo es que se integran, los adultos los integran, ¿no? Bien, en general existe armonía, fluidez en las relaciones interpersonales y si llega a suceder algo imprevisto, sus miembros se acomodan al cambio, o sea, tienen una disposición a adaptarse rápidamente a los cambios. Se le da una gran importancia a los sentimientos de cada persona. Si son valorados, son atendidos, son escuchados. Y sus integrantes presentan cuerpos ágiles, hasta en eso se ve, expresiones tranquilas, ¿no? Si vemos la cara de alguien, tienen miradas directas, ¿no? Ni agachan la vista, ni la esquivan, y hablan con voz clara y sonora. Ven como normal el contacto físico, ¿verdad? Y demuestran afecto a cualquier edad, sean pequeños, adultos jóvenes, gente mayor. Esas son características muy generales de lo que es un ambiente en una familia nutricia. Vamos a ver la comparación ahora, les voy a hablar un poquito de familias conflictivas, donde los padres están ocupados casi todo el tiempo diciéndole a los hijos lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer, naturalmente. De esta manera nunca llegan a conocer bien a sus hijos, ni los disfrutan como personas y tampoco los hijos a ellos, ¿no? Se las pasan dando órdenes, nunca permiten que el niño sea como es, sea quien es, y a partir de ahí pueda él mismo ir explotando sus capacidades, sus habilidades, sus facultades. Estas familias invierten todas sus energías, fíjense bien, esto es bien importante, en un esfuerzo inútil por evitar que aparezcan dificultades y cuando suceden, como es natural, ya no tienen recursos para buscar soluciones. Es decir, son personas que tratan de mantener una estabilidad a costa de todo, negando adversidades, negando problemas, disfrazándolos, evitándolos y haciendo que parezca que no pasa nada. Es un gran esfuerzo mantener eso, ¿no? Y se resisten al cambio. A veces predomina cierta frialdad, el ambiente en extremo cortés, a veces, ¿no? La gente que es muy correcta, muy propia, no porque sea malo, pero muchas veces eso está lleno de secretos, evidenciándose una atmósfera de tensión y cada persona parece que está aburrida en su casa, ¿no? No hay alegría. Y ahorita les puedo preguntar a ustedes si en algún momento han estado en familias donde pueden sentir eso. A veces llegamos a lugares donde no estamos cómodos, ¿no? Donde la gente no está contenta, no está feliz, no se sienten a gusto. Y sus integrantes se eviten unos a otros, ¿ok? Cada quien se va a su recámara, a sus quehaceres, aunque haya visitas, ¿no? Se dedican demasiado al trabajo y además a actividades fuera del hogar. O sea, no quieren no les gusta estar en su casa. Bueno, y pienso, ¿a quién le gustaría? Es común encontrar en ellos males físicos, ¿no? Enfermedades, molestias, porque sus cuerpos naturalmente responden, como es de esperarse, a este ambiente que a veces puede parecer inhumano. Entonces, fíjense bien porque aquí estoy planteando yo dos ambientes, ¿no? Que son posibles en las interacciones que se dan con las personas. Un ambiente nutricio y un ambiente lleno de conflictos, ¿no? Que a veces las personas también en esos ambientes pueden florecer, ¿no? Tienen que desarrollar más habilidades, pero es más sencillo para una persona crecer en ambientes nutricios. Ahora bien, fíjense bien porque voy a empezar a hablar del primer punto, que es la autovaloración o la autoestima. Hace, digamos, 60 años ya, ¿verdad? En 1940 más o menos, se hizo un experimento muy importante y trascendente en una universidad de Estados Unidos. Un experimento relacionado con el hecho de tratar de comprender cuáles son las necesidades básicas del hombre, si son las cuestiones fisiológicas o las cuestiones un tanto de relación o afectivas. Para esto hicieron un experimento que consiste en colocar a dos madres sustitutas de un chimpancé. No se puede experimentar con seres humanos, eso no es bioético, ¿verdad? Y entonces lo más parecido a un bebé es una cría de chimpancé, somos parientes cercanos, genéticamente hablando, ¿no? En muchos sentidos. En comportamientos también, ¿no? Nosotros también somos parte de la familia de los primates. Entonces, fíjense bien porque les digo, a una cría de chimpancé recién nacida la separan de la mamá y la ponen en una jaula, en un cajón, y le ponen enfrente dos mamás sustitutas.
Una de ellas está forrada con piel de conejo y al lado justo está otra que es de alambre, la estructura, y tiene un biberón. Y sueltan a la cría y entonces observan cuál es su respuesta inmediata. La respuesta que se obtuvo en el 100% de los casos es que la cría de chimpancé invariablemente se iba a la madre que estaba forrada con piel de conejo. Conclusión de esto, ¿verdad? Es que necesitan más el contacto físico en el momento de nacer que el alimento, ¿verdad? Entonces, quiero que se den cuenta que a partir de este experimento se empezó a plantear el hecho de cuánto es necesario el contacto entre los seres humanos y la necesidad de afecto también. A lo largo del tiempo se ha comprobado que los seres humanos sí tenemos hambre de caricias, hambre de estímulo. Y esto lo voy vinculando con el tema de la autoestima. ¿Cómo puedo definir la autoestima? De una manera muy sencilla. Bueno, es una capacidad de valorar de valorarse, ¿verdad? De tratarnos con dignidad. Y cuando digo dignidad me refiero al hecho de reconocer nuestra propia naturaleza, tratarnos como lo que somos seres humanos, amor y realidad. Entonces, resumiendo, ¿no? La autoestima es la capacidad de valorarnos, tratarnos con dignidad, amor y realidad. A ver, fíjense bien porque este tema de realidad es muy importante. Hay gente que sobrevalora, ¿no? Entonces no hay una adecuación de lo que ella percibe con lo que realmente es. O bien se devalúa. También en esos dos extremos no hay una apreciación de la realidad. En un concepto, más bien la autoestima es un concepto, es una actitud, es un sentimiento, es una imagen que se representa todo el tiempo por conductas, ¿no? Conductas son estas disposiciones que nosotros tenemos, que son visibles, ¿no? La conducta siempre es visible, todo lo que hacemos es conducta, nuestros gestos, nuestra postura, nuestro tono de voz, lo que hacemos con la mirada, la forma en que nos vestimos, todo es conducta, todo eso visible es la conducta. Entonces la autoestima se manifiesta eso, o sea, un concepto de mí, una actitud hacia mí, un sentimiento hacia mí, una imagen de mí mismo, tarde o temprano lo voy a reflejar en algo que los demás también pueden ver. Entonces la autoestima, fíjense bien cómo es importante. Entonces, llegamos a la conclusión de que toda persona tiene necesidad de ser tocada y reconocida por los demás. Cuando digo tocada, no me refiero solamente a la parte física. Nosotros en la interacción humana todo el tiempo estamos tocándonos, ¿no? Tocamos con la mirada, tocamos con la voz, tocamos con nuestra presencia, tocamos con nuestras palabras. Entonces entendamos esta situación de que todo el tiempo tenemos que tocar y ser tocados, ¿ok? Sobre todo reconocidos por los demás. Entonces, fíjense bien porque para mí sí es importante saber que el amor hacia alguien, ¿verdad? A veces la gente dice, bueno, cuando no nos queda otra opción porque no tenemos a nadie, nos tenemos que amar a nosotros mismos. Es saludable por un momento, pero la verdadera interacción, el verdadero amor siempre es en relación a otros. Entonces, todas estas necesidades de tocar y de ser reconocidos, los seres humanos se reciben desde un marco teórico denominado análisis transaccional, se conocen como hambre de estímulo o reconocimiento. Y aquí les voy a dar unas ideas que ustedes pueden empezar a trabajar para poder mejorar la autoestima de cada uno de los miembros de su familia. O sea, piensen por un momento cómo es su relación con los miembros de su familia. ¿Reconocen su presencia? ¿Reconocen sus habilidades? ¿Reconocen su participación en el hogar? ¿Reconocen sus éxitos? ¿Reconocen simplemente el hecho de que están ahí, que son dignos de amor? Eso es lo primero que hay que hacer. Y para esto también vamos a recurrir a lo que en algún momento se denomina caricias, dentro de la teoría del análisis transaccional. Y caricia es cualquier conducta, cualquier actividad que tenga la finalidad de reconocer la presencia de la otra persona. A ver, pongan atención a esto es fundamental. Cualquier actividad que yo haga con la intención de reconocer al otro, le estoy dando una caricia. Entonces, vamos a empezar de alguna forma a reconocer que las caricias, cuando somos muy bebés, la única forma que tenemos de ser acariciados es físicamente, ¿no? En esa etapa de la vida. Nos dan cariñitos, nos miman, nos tocan, nos arrullan, nos cargan, nos cantan canciones. Pero sí, el contacto físico es muy importante. Estamos muy cerca del cuerpo de alguien. Conforme vamos creciendo, vamos sustituyendo esas caricias, ¿verdad? Que son físicas, ¿no? Ya en la adultez, bueno, pues
en condiciones muy de intimidad, con gente muy cercana, damos abrazos, damos besos, nos estrechamos, tocamos nuestros cuerpos, pero habitualmente en otros contextos no tiene por qué suceder finalmente. Pero fíjense bien porque las caricias físicas son sustituidas por caricias verbales, ¿verdad? Palabras. Y entonces de repente cuando empezamos a hablar, empezamos a decirle a la mamá, ay, qué bonita te ves, o te quiero mucho, me gusta estar contigo, soy muy feliz a tu lado, cosas que a la persona le hacen sentir bien, ¿no? Y de grandes también. Vamos diciendo cosas en halagos para otras personas, ¿ok? También es que existen las caricias escritas. De repente, bueno, ahora ya tenemos la tecnología muy avanzada, pero yo me acuerdo cuando yo era muy joven, ¿no? Pues había cartas, había recados, había tarjetas de felicitación y pues es de alguna forma como una manera de reconocer la presencia de alguien. También hay caricias gestuales, ¿no? O sea, no tenemos que hablar, simplemente con el señalar, el saludar, el decir gracias, el decir felicidades, el levantar las cejas, ¿no? El mandar un beso, son caricias gestuales. Ya con eso la otra persona sabe que puede estar siendo reconocida. Y también, ¿verdad? También hay, básicamente por su valor o por su asignación, caricias, o más bien por la emoción que suscitan, hay caricias positivas o caricias negativas. También es importante entender esto. O sea, caricias positivas son aquellas que tienen la intención de hacer que la persona se sienta bien consigo misma. Caricias negativas va en el sentido opuesto y tiene que ver con el hecho de que son comunicaciones que tenemos con alguien a partir de las cuales descalificamos la conducta de alguien o hacemos que alguien realmente se sienta inadecuado. Entonces, fíjense bien porque para los seres humanos a veces no importa si la caricia es positiva o negativa. Lo importante es recibirlas. Y voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? De repente cuando somos pequeños, lo ideal sería que recibiéramos caricias incondicionales, es decir, que no hubiera ninguna condición para que la gente nos quisiera. Simplemente el hecho de estar presentes, de que nos vean ahí, sería suficiente como para saber que nos quieren y demostrarnos que nos quieren. Sin embargo, cuando vamos creciendo, muchas veces nos van condicionando las caricias. Es decir, yo tengo que hacer algo para obtener una caricia o un reconocimiento. Ejemplo de esto no tiene que ver todavía con la escuela, voy un poquito más atrás, ¿no? De repente hay un bebé que porque está feliz, oye una canción y empieza a bailarla y a cantar y a decir, ¿no? Y a nosotros nos da mucho gusto verlo, nos causa admiración, hasta gracia. Y entonces después de que termina de hacer eso, le decimos, ¿no? Ahora que venga tu abuela, vas a bailarle esa canción para que vea qué bonito te ves. Y entonces cuando llega la abuela, invitamos al nene, lo sacamos y le decimos, ándale, baila la canción como la estabas bailando ese día, te quedó muy bonito, te veías muy bien. Y el niño con toda la pena del mundo no lo quiere hacer. Y entonces la mamá le dice, si no lo haces, no te quiero. Entonces vean la condición, o haces lo que yo te digo o no hay caricias. ¿Ok? Y entonces empezamos a condicionar caricias. Fíjense bien porque aún hay niños que complaciendo a los papás no obtienen las caricias tampoco. ¿Ok? Y entonces los niños empiezan a tener conductas negativas. Y entonces vamos a la escuela y observamos cómo de repente hay niños que se portan mal, que son los que dan problemas, que de repente nos llaman a los papás a la escuela para darnos una queja del hijo, ¿verdad? Y entonces la forma que tenemos de interactuar con el hijo es a través de regaños, insultos, golpes, pero finalmente son caricias. ¿Vean? La necesidad del niño es tener caricias, no importa si sean positivas o negativas. Y fíjense bien porque lo peor del caso es que aún no habiendo caricias negativas, la forma que obtienen las personas a veces, más bien la forma que desarrollan para obtener caricias es a través de enfermarse. Una persona enferma, ¿verdad? Siempre es atendida por alguien. Y es el extremo, o sea, finalmente vean la importancia que tiene una caricia. ¿Okay? Entonces, lo que yo les pido ahora es que observen su comportamiento, cómo va orientado, ¿verdad?, a dar caricias y de qué tipo dan caricias. Bueno, hablamos de las verbales, de las físicas, de las positivas, de las negativas. Hay condicionales, incondicionales, ¿verdad? Pero también fíjense bien porque la persona que puede estar recibiendo caricias puede percibir que son auténticas o inauténticas. De hecho, una caricia reiterada va perdiendo su valor. Voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? De pronto tenemos una persona querida y
le decimos te amo y se lo decimos en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces de repente lo decimos tanto que se convierte en una caricia gastada, en una palabra gastada y ya no surte el efecto que debe tener. ¿Ok? Entonces fíjense bien porque la persona dice, bueno, ya me lo has dicho tantas veces que ya no sé si sea cierto. ¿Ok? También hay caricias falsas, ¿no? De repente usamos el sarcasmo, usamos la ironía, nos regalan algo que no nos gusta y decimos, ay, muchas gracias, ¿no? Qué bueno, gracias, qué linda. Pero en realidad pues sabemos que es una caricia falsa, ¿no? O qué guapa te ves, ¿eh? Con ese corte de pelo te ves guapísima, cuando en realidad sabemos que no. ¿Ok? Y hay caricias, reitero, mecánicas también, las que acabo de decir. Y bueno, finalmente hay caricias también adecuadas e inadecuadas, ¿no? De repente yo me he sorprendido mucho porque en algún sepelio, algún velorio, he visto personas que no saben qué hacer, no saben qué decir. Y entonces lo primero que se les ocurre es dar un abrazo y decir muchos días de esto, sin pensar, sin querer. Son inadecuadas esas caricias, o no dadas en el momento adecuado. Entonces sí es importante que nosotros estemos conscientes de que una forma de mejorar la estima de la gente es darles caricias positivas, auténticas, de preferencia físicas, reconociendo su presencia, ¿verdad? Porque ahorita me acuerdo como una persona castiga a los hijos con las caricias. Cuando hacen algo mal, lo primero que hace esta persona es retirarles la palabra, les deja de hablar y como si ni existieran, ¿no? Aplica la ley del hielo. Entonces vemos el efecto que tiene el no dar caricias. Los hijos buscan eso, las personas adultas, todos buscamos ser básicamente acariciados. Bueno, voy a aprovechar esta pequeña pausa para mandarle saludos a Dora Margarita, a Cabral Reyes, a Claudia Urquiza, a Bere Cortés, a Lilo Lozano, a Margarita Muñoz, a Marina Santa Cruz, a Adriana Gómez Jiménez, y voy a hablar de las reglas en un ratito. No sé quién preguntó, Adriana, pero que sí, ¿no? Cuando hablas de reglas en un ratito, a Ceci Flores, Sandra Pérez Hernández, Dulce Guillén, Betty Bores, Eduardo Conner Martínez, y hace una pregunta: ¿las relaciones de familia se habrán hecho distantes debido al modelo económico actual? Sí. ¿Y cómo se podría dar en pro de la sana convivencia? Bueno, la situación económica es importante. De hecho, empezamos a ver cambios en la dinámica familiar a partir del llamado movimiento de la liberación femenina. ¿Okay? Cuando las mujeres abandonan el hogar para trabajar, para tener mayores recursos, empezamos a ver cambios en la dinámica familiar. Entonces, cuando los dos papás tenemos la necesidad de trabajar, ¿verdad? Dejamos la crianza de los hijos a alguien más, ajeno a toda nuestra estructura de normatividad, de convivencia, y entonces los hijos de repente puede que se adecúen o les cueste mucho trabajo y puede generar algunas dificultades en relación a eso. Entonces, bueno, hablamos de autoestima primero. No sé, para mí sí es importante hacer énfasis en que no es tan difícil, ¿no? Las caricias finalmente son indispensables para la vida psíquica y afectiva, tienen energía positiva y negativa. Preferimos en dados casos algunas de esas caricias negativas a no tener ninguna, ¿no? Las caricias incondicionales son las más fuertes. Y fíjense bien, el efecto de las caricias tiene que ver con 5 atributos. Primero, que sean sinceras, que sean personalizadas, es decir, que no sean las mismas caricias para todos, sino para esa persona. Debe haber una adecuación, ¿verdad? Ser directo, no adornarlas tanto. Tienen que ser dosificadas, ¿no? No tenemos que dar todo el tiempo la misma caricia. Y a veces dar una argumentación de por qué se dan las caricias. Entonces, sí es importante. Y aquí voy a decir 2 cosas más, ¿no? Primero, fíjense bien, porque una caricia negativa puede generar un impacto terrible, ¿verdad? 10, imagínense. Pero con una caricia positiva se olvidan las otras 10 negativas. Es decir, tienen mayor fuerza las caricias positivas. Y además piensen que las caricias son un recurso gratuito, ¿no? Renovable, pues que está ahí para disposición de cualquiera. Entonces, empecemos a tratar bien a la gente que convive con nosotros. Empecemos a tratar bien a la gente que forma parte de nuestra familia directamente. Entonces, voy a hablar de la comunicación, y la comunicación es este intercambio de información, de emoción, de sentimiento, de pensamiento necesario en toda relación humana. No podemos concebir la relación humana si no hay comunicación. Pero, en este caso, en la familia, podemos entender que hay familias, ¿no? Las conflictivas, su forma, dicen, no hay comunicación, ¿no? Es imposible que no haya comunicación, siempre hay comunicación. No es una comunicación saludable, pero siempre hay comunicación. Entonces, fíjense bien, porque las personas que tienen baja autoestima
que sienten a veces las interacciones como una amenaza, ¿verdad? Buscan maneras de manejarlo, sobre todo cuando ven en riesgo el hecho de ser rechazadas. Las personas con baja autoestima eligen 4 modelos de comunicación. Una de ellas es aplacar, ¿verdad? Es decir, hacer lo necesario para que la otra persona no se enfade. La otra es culpar, hacer lo necesario para que la otra persona lo considere fuerte, ¿verdad? Y si toma decisiones, no son culpa mía, son culpa de la otra persona. Otra forma de responder es siendo calculador, ¿verdad? Es enfrentar la amenaza como si fuera inofensiva, disminuirla, atenuarla, ¿verdad? Y la última es distraer, ¿no? Entonces hay personas que se dedican básicamente a evitar la confrontación, a hacer bromas, a hacer chistes, de alguna forma bajar la intensidad de esa amenaza que puede representar una interacción abierta y saludable. Entonces, fíjense bien porque voy a hablar primero del modelo aplacador, porque es toda una estructura de comportamiento, no solamente son palabras. Entendamos que la comunicación desde este punto de vista tiene que ver con lo que se dice y la forma en que se dice. Es decir, las palabras, lo que el tono de voz implica, la postura del cuerpo, y todo esto genera un mensaje muy claro. La forma en que vestimos forma un mensaje muy claro. Entonces una persona que es aplacadora, que es sumisa, digamos, ¿verdad? Es una forma de manipulación también, lo va a hacer a través de la aceptación. Entonces va a utilizar frases como lo que quieras me parece bien, o ya sabes que estoy aquí para hacer lo que tú me pidas, no te enojes, o sea, yo estoy aquí, tú di lo que quieras y yo lo voy a hacer, ¿no? Su cuerpo es de apaciguar, ¿no? Se manifiestan como desvalidos, sin fuerza, su tono de voz es muy bajo, reflejan postura de víctimas. Sin embargo, en su interior tienen una idea ahí de siento que no soy nada, sin ti no puedo vivir, no tengo valor alguno. Entonces fíjense bien porque este modelo de comunicación, el desvalido, ¿verdad? Es el que tiene, estas personas son las que tienen mayor poder. Ojo con las personas que se manejan así. Naturalmente ya sabemos que hay una baja autoestima, ¿ok? El otro, el inculpador o el acusador, sus palabras son de desacuerdo, ¿verdad? Siempre manifiestan que el otro no hace bien las cosas, ¿no? Preguntan qué sucede, si no puedes, que no es suficiente como para hacer la tarea que se le encomienda o dar lo que se le pide, ¿no? Y su cuerpo acusa, es decir, señala con el dedo, mira a la gente por debajo del hombro, ¿no? Por encima del hombro, perdón, y siempre utiliza frases como yo soy el que manda, ¿no? En nuestra cultura de repente podemos escuchar a soy tu papá y porque lo digo yo y se acabó. Básicamente así es, ¿no? En un tono de voz fuerte, ¿no? Con, digamos, gesticulaciones de enojo, de fuerza, ¿sí? Y en su interior, sin embargo, es un mensaje para el mismo de se siente solo e inútil. La única forma que tiene de hacerse valer ante nosotros es a través de la fuerza. El siguiente modelo es el calculador, ¿no? O superrazonador, se le conoce también. Y esta persona, si alguien lo observa con detenimiento, podría notar que finalmente toma las cosas con calma, ¿no? Frío, sereno, y un signo particular es que no tiene las manos maltratadas por el trabajo. Se la pasa intelectualizando, ¿no? Se dedica a eso. ¿Sale? Su cuerpo es sereno, frío, controlado. Son personas que tienen mucho conocimiento y citan autores, o sea, son personas que en determinado momento dan un argumento sostenido, firme, en base a una cita de un autor y con eso tiene control, con el conocimiento tiene control, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Y en su interior, sin embargo, su mensaje es me siento indefenso, ¿ok? Y llegamos al distractor. Las palabras del distractor son irrelevantes, intrascendentes, carecen de sentido, no tienen relación alguna con lo que se está hablando o se está tratando. Si se les pregunta algo serio, siempre salen con una broma o evitan la conversación o se dan la vuelta o se van o se ponen a hacer cualquier otra cosa. Su cuerpo manifiesta ángulos, ¿no? No son personas erguidas ni rectas, ni con la cara levantada, ni inculpando, ni suplicando, sino asumen posturas de desgano, de flojerita, ¿no? Y su mensaje
es con el cuerpo es no voy a ningún lado, o sea, ahí estoy, ¿no? Su cuerpo básicamente en su interior, el mensaje es a nadie le importo, aquí no hay sitio para mí. Entonces fíjense bien porque detrás de estas formas de comunicación incongruentes, ¿no? Porque en el interior hay una cosa que manifiestan en el exterior de una forma, la contraposición es la comunicación congruente, es decir, que el mensaje verbal, el mensaje que doy con palabras, con mi tono de voz, esté soportado por la actitud que yo asumo delante de lo que voy a decir. Fíjense bien porque detrás de todos estos hay un común, detrás de estos modelos de comunicación incongruente está la cobardía. ¿Sí? Es un tema que a mí me gustaría tratar en otro momento, pero finalmente la gente que se escuda en una actitud manipulativa vive cobardía profunda, no tiene miedo, tiene terror a poder manifestarse y presentarse como es realmente. Entonces, llegamos al punto de hablar de las normas, de las reglas, ¿no? Entonces, fíjense bien porque todos nosotros sabemos comportarnos conforme a las reglas que recibimos en casa y que recibimos de la sociedad, y a través de ellas interactuamos y llegamos a establecer patrones de comportamiento, sabemos obedecer reglas, sabemos seguir reglas y tenemos resultados precisos de eso, ¿no? Voy a poner un ejemplo de esto. Nosotros en algún momento hemos jugado el juego este del gatito, lo han jugado, este cuadrante de 9 celdas, donde alguien pone un círculo, alguien un triángulo, ¿verdad? Si ustedes conocen el juego, basta con que yo les ponga las rayas, les dé un plumón y sin decirte más tú ya sabes cómo jugar, ¿no? Y si no conoces el juego, basta con que veas un par de veces cómo se juega para que tú entiendas rápido las reglas del juego y empieces a jugar. Bueno, en la familia y en la interacción humana y en todos los contextos en los que nos movemos, también existen estas reglas y jugamos con esas reglas, participamos en las convivencias a partir de estas reglas. Quiero que se den cuenta que muchas familias que se forman nunca discuten abiertamente sus reglas, se van dando de manera implícita, ¿no? Y las traemos de casa, por ejemplo, la hora en que comemos, quién se mete primero a bañar, quién se levanta y hace el desayuno, quién lava los trastes, etcétera, etcétera, quién aporta dinero, cómo se distribuye, todo eso lo vamos haciendo de manera automática casi, ¿no? Nos ponemos a pensar si es conveniente o no conveniente para la familia o para nuestra pareja o para lo que sea. Y entonces traemos reglas que nos funcionan y que a veces generan conflicto porque no son reglas muy parecidas entre las personas. Por eso es importante negociarlas, platicarlas, hacerlas explícitas y después tener reglas cuando los hijos llegan, reglas muy claras, ¿no? Tener claridad, ¿cuáles son tus reglas? ¿Qué logras con ellas en este momento? ¿Son manifiestas? ¿Son humanas? ¿Son actualizadas? ¿Quién las hace cumplir? ¿Cómo se obedecen? Si no se obedecen, ¿quién sanciona? ¿Y cómo se sanciona si se falta una norma? Y voy a poner un ejemplo, dos ejemplos muy sencillos de esto, ¿verdad? Fíjense bien porque yo tenía un conocido que su papá era militar de rango importante y entonces desde pequeño su papá los acostumbró a nunca faltar a la casa y que estuvieran a las 8 de la noche, pasara lo que pasara, porque después de esa hora pasa el rondín, vivía en la unidad militar. Y entonces este amigo conocido ya no era un chiquillo, ya no tenía 10 años, ya era un joven de 20 años. Y cada vez que estaba fuera de su casa a esa hora, él se ponía muy incómodo porque sabía que iba a recibir una reprimenda al llegar a su casa. Y entonces a veces tenía que hacer cosas de la escuela o participar en actividades propias de la edad, pero él las abandonaba por cumplir con la norma de su casa. Entonces yo me pregunto, ¿esa norma qué gana? ¿Qué logra con eso? ¿No? ¿Era manifiesta? Si era manifiesta, ¿era humana? No lo sé. Actual no era actual porque no estaba adecuada a la edad de este muchacho, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi papá me daba, a mí en mi caso, las reglas en mi casa eran diferentes, ¿no? Pero a mí me dejaban llegar a mi casa a las 8 de la noche cuando tenía yo 10 años, ¿no? No 20, o sea, algo así, ¿no? ¿Quién le hacía cumplir? Pues en su casa su papá. ¿Cómo se hace obedecer? A través de castigos o premios, ¿no? ¿Cómo se sanciona? Si no llegaba, si llegaba un poco tarde, se le llamaba la atención seriamente. Ese es un ejemplo. Voy a poner otro, este es un poquito más complicado, ¿no? De repente una persona me platica que cuando era niña, ella es descendiente de españoles, me platica que cuando era pequeña
su mamá le servía comida en una porción como si fuera un adulto, y la instrucción era: no te levantes hasta que no te la termines. Y si vemos el antecedente de los papás que vinieron huyendo de la Guerra Civil Española, pues ellos, un plato de comida era muy apreciado, ¿no? Era algo demasiado valioso. Entonces la norma es: no te levantes hasta que no te lo termines. Entonces la niña con el estómago pequeño no se podía terminar tanta comida. Entonces el papá le decía: no te levantas hasta que no te la termines. Y cuando eran mucho tiempo esperando que terminara la comida, el papá lo que hacía era decir: ahora te vas con el perro y hasta ahí te vas a comer, que te acompañe el perro a acabarte la comida. Y le bajaban el plato al piso y esperaban que la niña se acabara la comida. Eso es una norma inhumana, cruel, ¿verdad? No adecuada. Entonces la sanción, yo nunca pregunté cuál era la sanción si ella no comía. Yo creo que a lo mejor era que le dieran la comida más tarde o al día siguiente como castigo. Pero me parece que tenemos que pensar en esto de la normatividad. Las normas ponen límites, ¿no? Ahora hace rato preguntaba Adriana qué pasa con los límites. Es importante porque finalmente hay estructuras dentro de la misma familia. No todos tienen el mismo nivel de jerarquía o la jerarquía familiar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hablar en este caso, por ejemplo, de que está la familia nuclear, que son papá, mamá e hijos, y la familia extensa, donde están los abuelos, los primos, los tíos, etcétera, 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 etcétera. Hay una estructura jerárquica. Y esta estructura jerárquica permite que haya un orden y un funcionamiento saludable dentro de la familia, ¿verdad? Porque voy a poner un quebrantamiento de esta estructura jerárquica, ¿no? Voy a pensar, por ejemplo, en una chica que es madre soltera, que de repente tiene un hijo y que por trabajar para atender al hijo tiene que dejar el cuidado a la mamá. Entonces vean, está la mamá, la hija y el nieto, así. Nieto, nieta, la hija, la que es mamá soltera, y la mamá de esta muchacha. Entonces se va a trabajar esta muchacha y este niño se queda a cargo de la mamá, de la muchacha. Entonces, vean, ¿no? La suben a un nivel, ya no es la hija de esta, es la hija de la señora que está cuidando. Y entonces esa invasión de nivel crea un conflicto, porque ya no son madre e hija, son hermanas o hermanos. Y luego las relaciones son conflictivas, porque ¿quién educa? La mamá quiere educar y el niño dice: no, tú no eres mi mamá es mi abuela. Y entonces empiezan en un conflicto, simplemente ven, por tener un desorden en los límites y en los niveles jerárquicos. ¿Sale? A ver, aquí papás, importante, cuando hablamos de cómo se sancionan las normas, a veces no es necesario dar golpes, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en última medida, pero fíjense bien, importante, siempre hay que poner límites. Y esto desde que son pequeños. Si ustedes quieren poner límites en la adolescencia, les va a costar muchísimo trabajo, ¿no? Y en la edad adulta ni se diga. Fíjense bien, porque lo importante es entender que un llamado de atención a tiempo, cuando son pequeños, los niños, los bebés entienden claramente la comunicación. Y ellos saben cuando están haciendo algo que no es correcto, ¿ok? Yo lo he observado infinidad de veces, ¿no? Y lo he visto, y los niños lo entienden perfectamente la comunicación no verbal. Si a un niño le dices un no en el tono adecuado, lo va a entender. Y fíjense bien, tiene un beneficio importante la frustración. ¿Dónde está el beneficio? La frustración tiene que ver con el desarrollo del lóbulo frontal y prefrontal, que es donde se toman decisiones y donde se controlan las emociones. Muchos chicos ahora ya no moderan su temperamento porque no tienen madura esa parte. Nunca maduró, ¿no? Entonces, la frustración hace que el niño ponga freno, ponga límite, entienda lo que es un no. Entonces, recomendación, ¿quién hace cumplir las normas? Papás, mamás, no tengan miedo de cumplir normas y no prometan cosas que no van a cumplir. Si papá dice se castiga, ¿ok? No es decir: ay, bueno, pues ya la otra te portas bien, no. Porque los niños entienden eso como un juego, es una interacción donde hay ganancias para el chico. Entonces debemos entender claramente que los papás deben ser consistentes, ¿no?, en la toma de decisiones en relación a las disciplinas con los hijos. Entonces, tomen en cuenta, ¿verdad?, que sí es importante mantenerlos, igual los premios. Si yo le prometo algo, se lo cumplo, ¿no? Porque de repente hay papás que dicen: ay, pórtate bien y te voy a comprar el juguete más caro que tú quieras, ¿no? No sé. Y de repente cuando el niño se porta y logra lo que el papá le condiciona y el papá no le cumple, el niño dice: ya no lo vuelvas, ya no te creo. Perdemos confiabilidad. Entonces, sí es importante tenerlo, ¿no? Y aquí también podemos arrancarnos con un tema bien complicado. Bueno,
Saludos a Ivonne Valencia, a Tere Pérez y Claudia Urquiza me pregunta, ¿las caricias negativas pueden hacer que el niño sea un adulto que se maneje en la victimez? Sí, es una forma de aprender a recibir caricias como víctima. Las víctimas reciben caricias, ¿no? Por un lado, ¿verdad? De soporte con las personas que le dicen, no te preocupes, mira, no sé qué. Pero por otro lado, por su misma víctima recibe caricias negativas, mucho maltrato. ¿Ok? Y el maltrato es una forma de vida. Entonces, sí puede llegar a generar personas con estas características. Lupis Maldonado, hola Lupita, ¿cómo estás? Lili Aztec. Cuando hay personas que se expresan siempre en su discurso, el pobre tiene que ir a trabajar, el pobre tiene que salir temprano, ¿será de víctima o de sufrimiento? A ver, fíjate bien, porque es bien interesante esto que tú dices, ¿no? Hay un lenguaje de víctima y un lenguaje de protagonistas. Y cuando hablo de protagonistas, hablo de personas que se hacen responsables de sus vidas, ¿ok? Una víctima habitualmente a ella le pasan cosas, ¿sí? A un protagonista él hace que las cosas pasen. Una víctima no se hace responsable, ¿ok? No asume que tiene la capacidad de modificar lo que piensa, lo que siente, lo que hace y asumir sus consecuencias. Un protagonista sí lo hace. Entonces fíjate bien, porque una persona que se vive en la victimez, ¿verdad? Nunca va a sentir que tiene la fuerza para hacer las cosas que necesita hacer y lograr los resultados que quiere. Entonces fíjate bien, porque sí, hay una actitud de víctima cuando alguien dice, ay, pues el pobre tiene que ir a trabajar, ¿no? O sea, pues sí, eres pobre, o sea, que tienes que trabajar, ¿ok? Ahora, el beneficio de eso, ¿cuál es? Y vamos, la comunicación no nada más es contigo, es con los otros, la comunicación también es contigo. ¿Qué cosas te dices? ¿Qué cosas crees de ti? Porque eso determina mucho lo que finalmente terminas diciendo y replicando. Todo esto tiene que ver y va asociado con lo que preguntaba Claudia hace ratito, con la postura de víctima, ¿no? Entonces fíjense bien, porque muchas veces nuestra cultura está muy dada a la víctima. Basta con que veamos películas del cine mexicano de la década de los 50, ¿no? La señora Marga López, Pedro Infante en la de Nosotros los Pobres, toda una serie de estructuras que pensamos y que hemos introyectado en nuestra cultura que van favoreciendo este tipo de comportamientos y patrones. Hace unos días subí un video muy interesante de una filosofía japonesa que se llama Kaizen, donde de alguna forma la gente es la que gestiona todo el bienestar para ellos, ¿no? No necesitan gente de gobierno, no necesitan gente de nada, dejan la actitud de víctima. Y entonces hacen un trabajo muy interesante por echar a andar proyectos de desarrollo comunitario. Y ve, Japón es una potencia mundial, ¿no? Entonces, parte de eso va por ahí. Dora María Pérez, saludos desde Texoloc. Es una comunidad que está cerca aquí de donde estoy yo, que es Zacatelco, Tlaxcala. Bueno, entonces, vean, ya vimos autoestima, ya hablamos de comunicación, ya hablamos de las normas y finalmente vamos a hablar de esta condición de una familia como un sistema abierto o cerrado. ¿Ok? Una familia que se mantiene como un sistema cerrado no va a permitir que ingrese información, ni permitir que ingrese información hacia el ambiente. No se va a nutrir del ambiente, ¿no? Va a ser un sistema que se va a reciclar a sí mismo. Hablando de películas, hace un par de meses vi una película por enésima vez que se llama El Castillo de la Pureza, de Ripstein. Es un cineasta mexicano. Muy bueno, la recomiendo porque habla de esto. Es un señor que piensa que el mundo es malo y entonces se encierra en su casa y no deja que sus hijos salgan y él les da educación, les da cultura, lo que puede, con tal de que sus hijos no se contaminen y al fin de cabo, por la misma naturaleza humana, echa a perderse toda esa interacción tan utópica que tenía el Señor. Y hablamos de un sistema cerrado, no permitir la interacción con el mundo externo, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño iba a visitar a un amigo que vivía cerca donde estaba, tocaba su puerta, se asomaba así poquito y le decía, vamos a jugar. Y me decía, no. Digo, ¿por qué? Me decía, porque no está mi papá. Ah, ok. Entonces yo veía que llegaba su papá, le tocaba la puerta, le decía, vamos a jugar. Me decía, no. Le digo, ¿por qué? Dice, porque ya llegó mi papá. Dije, ok. Entendí que jamás íbamos a jugar con él. Pero fíjense bien, porque es un sistema que se mantiene a sí mismo. Esto es insostenible. ¿Ok? Tarde o temprano termina viciándose el sistema. Y un sistema abierto permite una interacción fluida con el ambiente. Es decir, tiene una participación al exterior, deja que otros miembros de otras familias interactúen con la familia, se van nutriendo, se va enriqueciendo. Y finalmente, bueno, es toda la posibilidad de que sea una familia con mayores opciones ante la solución de problemas, ¿no? Entonces,
va a los 4 puntos, ¿no? Autoestima, que es donde más énfasis puse porque es lo más accesible, lo que tenemos más a la mano. Comunicación, que también es muy accesible y que también tenemos a la mano. Las normas también, tenemos que trabajar mucho con la pareja. Y finalmente, estar dispuestos a interactuar con los ambientes en los que pertenecemos, ¿no? Voy también aquí a contestar algunas preguntas. Dice, ¿cómo se podría dar un en pro de la sana convivencia? Ya la leí hace ratito. Bere Cortés, ¿qué se puede hacer entonces cuando ya son adolescentes? Bien, cuando son adolescentes hay que propiciar mucho la reflexión. Yo sé que, mira, te voy a decir algo porque nuestra idea ahorita es que los jóvenes no están siendo adecuadamente educados desde todos los niveles. Y cuando me refiero a eso, tomo una idea de un autor que se llama Fritz Perls, que dice que para nosotros poder ingerir cosas del ambiente necesitamos agresión. Y habla de la función saludable de la agresión, que es convertir algo que está en el ambiente como un insumo. Para eso me sirve la agresión, ¿no? Morder, masticar, destruir las cosas para poderlas llevar a mi interior. Ese es el sentido organísmico de la agresión, no tiene que ver con violencia. Entonces, muchos de nuestros niños ya están desdentados. Y me refiero al hecho de que todo se les da fácil, se les da en papilla, ya no usan sus mecanismos de elaboración para poder ellos procesar lo que reciben del ambiente. Y si te das cuenta, un ejemplo bien claro es cuando tú le preguntas a un chavo de 12 a 18 años, ¿no? ¿Qué opina de algo? Te dicen, no sé. ¿O cómo te sientes? Pues X. Y así, ¿no? Entonces, no tienen la capacidad de contactar con eso, ni de pensar a veces, ¿no? Hay chicos también muy inteligentes, por supuesto. Sin embargo, la gran mayoría, ¿verdad? Yo digo que están chicos desdentados, ya no tienen agresión, ya no tienen fuerza, ya no tienen esa disposición para tomar las cosas del ambiente, masticarlas, tomar lo que les sirve y poder desecharlas. También los papás nos ayudamos mucho en eso. Les queremos dar todo bien fácil. Entonces, bueno, ¿cómo se puede entonces trabajar con un adolescente? Tenemos que trabajar mucho con la reflexión, ¿no? Hace ratito vino un chico a terapia en una problemática muy seria con adicciones, que el problema realmente no son las adicciones, más bien es que él tiene una crisis existencial. Él se hace la pregunta, me lo dijo, es que yo me estoy preguntando últimamente, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? Y entonces, ¿verdad? Propicié con él un diálogo de tipo socrático. Yo soy terapeuta gestáltico, me iría más a lo vivencial. Sin embargo, hay muchas herramientas. Y en este caso, bueno, apoyado en eso también, después de que hicimos una serie de preguntas y él fue encontrando respuestas, me voy a apoyar en unas lecturas, ¿no? Donde hablamos de existencialismo. Hay un libro que se llama Para ser humano, donde es filosofía para la gente común y corriente como yo, y entonces de repente ahí viene parte de por qué es importante que alguien se pregunte o se dé respuesta a esto. Entonces voy a hablar de la reflexión como una forma de poder platicar con los... Hay jóvenes que no quieren hablar también, eso lo sé, ¿ya? Pero el hablar no es la única forma de comunicar. También hay escritura, también hay lo que dice con su cuerpo, también hay el baile, también hay expresión, también hay pintura. No tiene que hablar con palabras. Lo importante para mí es que a veces los jóvenes no quieren que los adultos los escuchen primero. A veces, y los papás menos, ¿verdad? A veces los papás también no somos tan humildes como a veces reconocer que a veces podemos tener un conflicto con los hijos, por lo cual no quieren hablar con nosotros. Entonces yo creo que es importante que te des cuenta cómo es la relación que estableces con un adolescente, ¿verdad? ¿Qué te está pidiendo? Lo que están pidiendo son caricias, obligado, ¿no? No negativas, sino positivas. Muchos de esos chicos se resisten a recibir cariño, creen que es algo falso, o creen que porque lo piden es algo que ya no tiene valor, ¿no? Entonces, yo insistiría mucho, a ver, la forma de abrir a un adolescente es con mucho afecto, en todos los niveles, ¿ok? Hacerle saber que es importante y que tú lo quieres y que estás ahí para él, haga lo que haga, ¿eh? ¿Ok? Primero, ya después corregiremos lo que hace. Pero lo más importante para mí es ese hecho de que tú le tiendas la mano, que vea que hay un puente entre ustedes dos, ¿no? Y a lo mejor hay mucho enojo, ¿ve? Los chicos a veces están enojados porque piensan que la vida es injusta, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que sentarte y ver, conocer la historia. Si tú conoces, bueno, si es hijo tuyo, naturalmente conoces toda la historia, sabes qué le pudo haber pasado, qué le dolió, si tuvo un incidente, si fue bulleado en la escuela,
20.000 factores que en este momento pueden estar encauzándose en este comportamiento que a veces cuesta trabajo con los jóvenes. Entonces, yo te digo, ¿no? A los chicos ya ponerles normas sí, pero tienen que ser pensadas, no es impuestas. ¿Sale? Un chico tiene que mediar y se tiene que aprender a regular. Ve lo importante que tiene el desarrollo de los hemisferios, del hemisferio frontal y prefrontal. Entonces, yo sí te sugeriría, ¿verdad? Que lo ayudes a razonar cuáles son las reglas que le convienen y ayudarlo a irlas cumpliendo, ¿no? Y la sanción también, apoyada en ti, tiene que empezar a fluir con él. Entonces, también es todo un tema, hay mucho que hacer. Con adolescentes es todo un trabajo, ¿no? Yo decía, hay un mito de que es la etapa más difícil, que ahora se está desmitificando, pero yo creo que sí sigue habiendo un remanente de esta idea de que la adolescencia es una etapa de decisión. Sí es una etapa de decisión, pero no se da en la adolescencia, fíjate, se da a los 8 años, o sea, más temprano. Un niño a los 8 años ya está, su estructura mental básica, su programa con el que va a desarrollar toda su vida, se da aproximadamente a los 8 o 9 años. Entonces, la verdadera preocupación es lo que les damos en toda esta etapa hasta los 8 o 9 añitos. Lo que tú vives ahora en la consecuencia con los adolescentes, ¿verdad? Es derivado de eso que aprendió en los 8 años o vivió en los 8 años. Y precisamente redefinen esta edad en la adolescencia todo lo que aprendieron en ese programa. Hay cosas que sí están a su alcance, hay cosas que no, ¿verdad? Y que a lo mejor le están pegando, le están dando duro. Pero sí tenemos que estar muy pendientes de ellos, ¿verdad? Hacerles saber que son autoestima, importantes, valiosos, seres únicos y que aprendan a asumir que lo son, ¿ok? Porque eso a veces es bien difícil en un adolescente. Bueno, mando saludos a Gaby Lerista Sousa y a Claudia Valencia también. Muchas gracias. Saludos. Bueno, entonces, pues no sé si hay un comentario más. Me gustaría darle cabida a estas preguntitas y con eso vamos cerrando. Saludos a Adalberto Flores. ¿Qué tal, Adalberto? Gracias por seguirnos. Bueno, entonces les agradezco su atención. Espero que esta información les sea de utilidad, que les pueda ayudar en algo, y pues estemos al pendiente de todo lo que pasa ahora en estos días. A mí no me gusta como de alguna manera hacer lo mismo que hace toda la gente, ¿no? En relación al hecho de hablar de cómo manejar las crisis en siempre hay crisis. Entonces lo más importante para mí es que nos sentemos en paz, estemos tranquilos, reconociéndonos en este tiempo, ¿no? Es un tiempo de estar con nosotros, de tomarnos amorosamente, de vernos amorosamente, porque es la única solución que tenemos ante los problemas, ¿no? Tenemos una crisis de amor, ese es el tema. Entonces, trabajamos mucho en eso. Entonces, pues un saludo bien grande y próximamente voy a dar una conferencia sobre qué es Gestalt. Es una modalidad terapéutica, es la escuela que yo practico y les estaré informando a través de este medio y también daremos la conferencia mensual a través de este medio, igual en temas relacionados con la crianza, con los hijos, con la pareja, con la familia, porque me parece que es un tema inagotable. Entonces, les quedo muy agradecido, que tengan muy buena noche, les mando un saludo a todos los que nos han seguido. Muchísimas gracias, que tengan buena noche. Hasta luego.